Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el módulo de neurología y este es un módulo que más o menos comprende unos 15 videos. Vamos a arrancar ahora con el primero de todos. Muy bien. Vamos a hablar de lo que es el sistema motor. El sistema motor vamos a hablar de fuerza, vamos a hablar de tono muscular, de todo lo que son los movimientos y del trofismo. El tono muscular es el estado de semicontracción que tienen los músculos y que nos permiten mantener la postura y el equilibrio cuando realizamos determinados movimientos. Por ejemplo, estar de pie, caminar, etc. Cuando tenemos pérdida de tono muscular, por lo general hay síncope, es decir, nos desmayamos, nos desplomamos. Y esto ocurre cuando no llega suficiente oxígeno al sistema activador reticular ascendente o SARA. Hay un efecto que es facilitador del tono, ¿sí? Que viene del núcleo vestibular principalmente, del haz vestíbulo espinal, del neocerebelo, que son los hemisferios cerebelosos, y de los núcleos caudado y putamen, que dan todo el tono colinérgico. Y hay un efecto inhibidor del tono, y en realidad esto está en equilibrio, el efecto facilitador y el efecto inhibidor, y el inhibidor viene del palio cerebelo, que es el vermis cerebeloso. También del núcleo rojo, lo que es haz rubroespinal, y cuando hay lesiones en el globo pálido y lesiones en ciertas áreas de la corteza cerebral, también vamos a tener inhibición de lo que es el tono muscular. Podemos tener el tono normal, la hipotonía y la hipertonía. Y para eso nosotros, para poder evaluar al paciente, semiológicamente se hacen unas maniobras que se conocen como las maniobras de Barré y Mingasini. Hacemos distintos movimientos y evaluamos el tono también hay otros para la fuerza y hay otros para movimiento, de los miembros superiores e inferiores. En general, cuando tenemos hipotonía, cuando el tono está muy bajo, lo que vamos a tener son músculos muy fofos, de consistencia muy blanda, masas musculares flácidas que no tienen el relieve del músculo, y los pacientes uno los ve como hundidos en la cama. También hay gran amplitud para hacer movimientos, es decir, si nosotros hacemos algunas maniobras como la de Stewart Holmes o la de Thomas y el paciente lo sacudimos, vamos a ver que hace amplios movimientos con las manos. Hay patologías que cursan con hipotonía, como son las miopatías, como es el daño en la motoneurona inferior o síndrome de motoneurona inferior, el shock medular, síndrome cordonal posterior, síndrome cerebeloso, la corea y los primeros días después de una lesión en la motoneurona superior. Al principio comienza con una hipotonía, pero después tiene una hipertonía. Y la hipertonía es exactamente lo contrario. Vamos a ver músculos duros, rígidos, con una masa de mucha consistencia, fibrosa, dura. Van a tener mucho relieve. Hay poca amplitud para efectuar los movimientos. Aquí vamos a ver lo que es espasticidad en la hipertonía, lo que son los movimientos en rueda dentada también. Y tenemos dos tipos de hipertonía muy importantes, que son la piramidal y la extrapiramidal. En el caso de la hipertonía piramidal, la causa más común es el accidente cerebrovascular. Y lo que vamos a ver es que el paciente va a presentar flexión del miembro superior y extensión del miembro inferior contralateral. Por lo general, vienen con un brazo en flexión y con la pierna contralateral extendida, como barriendo, y esa marcha se llama marcha del segador o marcha en os, porque viene como barriendo, haciendo semicírculos, arrastrando la pierna. Eso es típico del ACV, el paciente con ACV. Otra cosa que van a tener es la espasticidad. Dentro de lo que es la hipertonía van a tener la espasticidad. Hay algo que se llama el signo de la navaja, que es como cuando ustedes tratan de abrir una navaja que al principio ofrece resistencia y después se abre de golpe. Entonces, con el brazo ocurre lo mismo. Al principio hay resistencia y después es como que se baja de golpe. Signo de la navaja, espasticidad, típico también de lo que es la hipertonía piramidal. Con respecto a la hipertonía extrapiramidal y en general los síndromes extrapiramidales,
están asociados a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. También a otro tipo de problemas, como puede ser los neurolépticos, algunos el haloperidol, por ejemplo, algunos fármacos que se usan en psiquiatría. Pero principalmente hipertonía extrapiramidal, asócienla con lo que es el síndrome, la enfermedad de Parkinson y los síndromes, los parkinsonismos en general, los síndromes extrapiramidales. Lo que vamos a tener acá es un tipo de hipertonía que se llama en rueda dentada, es decir, se descomponen los movimientos en varios segmentos, ¿sí? O así, en rueda dentada, o en varios segmentos, y lo que vamos a ver es que por lo general hay flexión en ambos miembros, la persona por lo general queda en posición fetal o en silla de ruedas. En el Parkinson en particular va a haber mucha rigidez y hay un temblor de rigidez también, un temblor en reposo. Y lo que va a tener el paciente son varios signos típicos del extrapiramidalismo, que pueden ser la rigidez de nuca, todo lo que es la marcha típica parkinsoniana, que es en pasos muy cortitos, ¿sí? Y gira en pivote, todo lo tiene que descomponer en movimientos por segmentos, son movimientos cortos. Así que recuerden lo que es una cara que no tiene mímica, que se llama en facies de póker, o cara de póker, una mirada perdida y sostenida con los ojos fijos, el signo de la rueda dentada, la marcha en pasitos muy cortitos en el lugar prácticamente. Hay otro signo que es el signo del almohadón invisible, justamente por esta rigidez de nuca que no llega a apoyar la cabeza en la almohada, parece que tuviera un almohadón invisible. Y la hipertonía de flexión, sobre todo en los miembros tanto superiores como inferiores. Entonces, hipertonía piramidal asociada a lo que es accidente cerebrovascular, vamos a ver la espasticidad y el signo de la navaja, y en la hipertonía extrapiramidal vamos a asociarla con el parkinsonismo y la enfermedad de Parkinson, y vamos a tener lo que se llama el signo de la rueda dentada. Bien. Luego tenemos las distonías. Las distonías, la más conocida es la tortícolis, ¿sí? La tortícolis en este caso es espasmódica, que es, por lo general son distonías de torsión, a veces hay hipotonía y a veces tienen hipertonía, y hay cambios muy bruscos que se reflejan en los movimientos corporales bruscos. De golpe hacen un movimiento así, eso se llama tortícolis espasmódica en el caso del cuello. Hay otras distonías que son de torsión. Hay algunos pacientes que tienen lesiones en lo que son los ganglios basales o niños con parálisis cerebral, y estas son mucho más incapacitantes. Y vamos a lo que es síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. Síndrome de motoneurona superior, la causa más común es el accidente cerebrovascular. Hay una lesión en el haz piramidal principalmente a nivel cerebral, la mayoría de los casos, y en algunos otros casos puede ser por ganglios de la base o en el tronco encefálico o en la médula, ya es mucho más raro. Lo que ocurre normalmente en un accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo isquémico, es que se produce una obstrucción y se produce una isquemia y por supuesto no llega aporte de irrigación sanguínea y de oxígeno principalmente a determinadas áreas del cerebro que se necrosan. Entonces, estas áreas que están necrosadas, por supuesto que van a dejar de funcionar, y esto es lo que vemos en el ACV. Afecta múltiples músculos, ¿sí? Da hemiplejías, hemiparesias, las plejías son las parálisis, que esa es la forma más típica de presentación, y los primeros días, los primeros 4 o 5 días, va a cursar con hipotonía y con una parálisis flácida. Después del 5.º día ya aparece la hipertonía. Los reflejos cutáneos están abolidos, va a tener signo de Babinski positivo, signo de Hoffman positivo y clonus. Luego del 5.º o 6.º día, la motoneurona inferior toma el control y aparece la hiperreflexia, la hipertonía y las syncinesias.
En el caso del síndrome de motoneurona inferior, vamos a tener lo opuesto. Es decir, vamos a tener hipotonía y parálisis flácida, pero que son persistentes. Al igual que iniciaba la motoneurona superior, pero en este caso, después de 5 o 6 días, persisten. Van a tener todo el tiempo la hipotonía y la parálisis flácida. Va a tener hiporreflexia, va a afectar músculos aislados, va a haber monoplejías y monoparesias, ¿sí? No hemiplejías y hemiparesias, sino monoplejías, monoparesias. Vamos a tener fasciculaciones, vamos a tener son movimientos como reptantes o ondulantes por la denervación. Vamos a tener mucha atrofia muscular porque la motoneurona inferior cumple una función trófica en el músculo. Y en los electromiogramas vamos a ver electromiogramas con potenciales de denervación que son los que nos indican la atrofia. Recuerden que la motoneurona inferior tiene esta función trófica o nutricia. Acá no vamos a tener Babinski, no vamos a tener Hoffman, no vamos a tener clonus, no vamos a tener sincinesias. Todo eso corresponde a lo que es motoneurona superior. Hay enfermedades, como es el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o también llamada enfermedad de Charcot, donde hay compromiso de ambas motoneuronas, superior e inferior. Entonces vamos a tener síndrome de motoneurona superior en miembros inferiores y síndrome de motoneurona inferior en los miembros superiores, por lo general con atrofia muscular y con fasciculaciones. La etiología es desconocida, por lo general ataca a las personas o tiene un inicio alrededor de la sexta década de vida. Muchas veces puede afectar a algunos pares craneales y da fasciculaciones linguales. Puede dar movimientos oculares, los movimientos oculares y los esfínteres van a estar conservados, pero lo que sí da es mucha sintomatología. Nosotros pusimos ahí la imagen del científico Stephen Hawking, porque el profesor Hawking fue una de las personas que sufrió esclerosis lateral amiotrófica, pero fue uno de los pocos casos en el mundo que vivió muchísimos años con esta enfermedad. Por lo general tienen una sobrevida muy corta. Suelen morir por compromiso de los músculos respiratorios principalmente. Y a veces se asocia a linfomas también. Bueno, hablando un poquito de lo que son términos que tenemos que conocer, tenemos las paresias. Las paresias son la dificultad para realizar los movimientos, y las plejías, que son las parálisis, que es la imposibilidad de realizar el movimiento. Podemos tener monoparesias o monoplejías cuando hay un solo miembro afectado, como pasa con el síndrome de motoneurona inferior. Paraparesias o paraplejías es, por ejemplo, cuando tenemos ambas piernas afectadas. Hemiparesia o hemiplejías cuando tenemos la mitad del cuerpo afectado. Esto lo vemos en el síndrome de motoneurona superior, principalmente cuando hay un ACV isquémico. Y podemos tener también cuadriparesias o cuadriplejías cuando están todos los miembros afectados, superiores e inferiores. Muchas veces ocurre cuando hay algún trauma de sección medular, principalmente a nivel cervical. Y también podemos tener diplejía facial, que es la imposibilidad de mover la cara, que a veces dura un determinado tiempo y después se pasa y otras veces no. Bueno, aquí terminamos con la primera parte, que tenía así unas generalidades, y ya volvemos en el siguiente video con la segunda parte. Muchas gracias.